Bueno, entonces, ¿se ve bien acá? Sí, sí. Sí, Sí, sí. se ve. Bueno, sí, esto es de la Facultad de Agronomía de La Plata, sí, me lo han dado, me lo han cedido, que ha recopilado bastante información, ¿sí? Fíjense la definición que tienen acá. Estructura constituida por uno o más ovarios maduros luego de la fecundación, pudiendo en algunos casos intervenir en su formación otras partes de la flor o inflorescencia. Y acá lo importante, los tipos de frutos pueden comprenderse únicamente conociendo la estructura de la flor de la que procede. ¿Sí? Es común la presencia de estructuras accesorias, ¿sí? O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. El gineceo de la flor se forma a partir de una hoja carpelar y esta es la que posteriormente se transforma en el fruto. ¿Sí? O sea, los carpelos se van a transformar en el fruto. Entonces tenemos A, B, C, para que se vea ahí, ¿sí? ¿Sí? S, ¿sí? S, gineceo, ¿sí? Luego se transforma en esto, ¿sí? A, B, C. ¿Sí? Entonces, por lo general, luego de la fecundación, el ovario madura a fruto. El óvulo fecundado se transforma en semilla. Ejemplo, la flor del naranjo, fruto del naranjo y corte transversal del fruto donde se desarrolla la semilla, ¿sí? Eso es lo que va a suceder en todos los casos o en casi todos, ¿sí? Y puede suceder, fíjese lo que dice ahí, en algunas plantas el desarrollo normal de frutos se puede efectuar sin fecundación. Son los llamados frutos partenocárpicos. ¿Sí? Esto pasa en plantas cultivadas, ¿sí? En plantas que han sido cultivadas por la humanidad durante tanto tiempo que han perdido la capacidad, ¿sí? De producir frutos solo cuando hay reproducción sexual. ¿Sí? Y ocurre sin la reproducción. El pepino, la berenjena, la banana, entre otros, pueden ¿sí? dar frutos partenogénicos. ¿Sí? Más que nada para que tengan en cuenta ahí la gente de agroecología. Esto es para entender, ¿sí? Para entender. Fíjense, por favor, acá. Transformación de la hoja carpelar en fruto. También de la hoja en el gineceo, también, para lo que lo vimos hace 2 semanas, ¿sí? El fruto es el resultado de la maduración del ovario, ¿sí? Perteneciente a, que, a una flor. Sus partes están definidas por las capas que forman el carpelo, o sea, la capa que forman la hoja también, ¿sí? Me hago entender, se ve eso acá en los esquemas, gente, a qué corresponde cada parte y por qué hablábamos tanto del nervio carpelar, del nervio placentario la vez pasada y todo eso, ¿sí? Sí, sí. Sí se ve. Sí, sí, sí. Bueno, esto tiene que quedar bien claro, ¿sí? Bien claro porque en el parcial lo voy a pedir dibujar o voy a pedir que me digan cosas y tiene que quedar muy claro esto. Y ven la hoja a la izquierda, el primer esquema, ¿qué tiene entre la rama y la hoja? ¿Qué hay ahí saliendo? ¿Qué es eso? La yema. La yema, ¿sí? Todo el mundo tiene que responder yema y saber dibujar, ¿sí? Entonces, vamos a tener esto, y esto es lo que yo le decía, el repliegue de la hoja, ¿sí? Esto es lo que yo le decía con la firmaña la otra vez. La hoja se va plegando con el correr de la evolución de millones de años hasta llegar al ovario, y el óvulo queda adentro. Pasa de estar desprotegido, como en el caso de la gimnosperma, en el caso de la zika, a estar protegido con las angiospermas, ¿sí? Más evolucionadas. Y el cuadradito ese que está hecho como en líneas punteadas es un plano, ¿sí? Es el plano en el cual se hizo el corte transversal, ¿sí? La sutura, la hoja carpelar, ¿sí? Entonces la sutura va a tener también ahí un nervio sutural y atrás va a estar el nervio carpelar, ¿sí? Que es por donde era el nervio de la hoja principal, ¿sí? Entonces tenemos el nervio sutural, el nervio carpelar y también podemos llegar a tener el nervio, ¿sí? Donde va a estar ubicada la placenta, el nervio placentario, ¿sí? Una pregunta, ¿y cuando es doble sutura, también es una sola hoja? Claro, es una sola hoja, y sí, es una sola hoja, claro que sí, es una sola hoja, aplanada, digamos, ¿sí? Es como una Pero tiene, chaucha, profe, eso. Y podría llegar a ser, lo que pasa es que en el correr de la evolución no sabemos si evolucionó de una chaucha o no, o sea, fíjense que es circular,
¿Lo ven? ¿Ven la última etapa, la de la derecha que dice óvulo? ¿Ven que es Sí. un cilindro que no está aplanado? Sí, sí, sí. La doble sutura es que en el medio queda, digamos, la hoja, digamos, el nervio carpelar, que es el nervio de la hoja, y bueno, y quedan dos suturas. Una abre por el nervio carpelar y la otra sutura es la sutura misma. Ah, o sea que mantiene el nervio, pero también tiene una sutura en esa parte. Claro, exactamente. Esto lo Que vimos es la semana pasada. como una Sí, cicatriz, ¿no? claro, son cicatrices, sí. O sea, parece una cicatriz porque en realidad es la unión de dos Claro. partes de la hoja, de los dos márgenes. Las partes que lo vimos la semana pasada, del pericarpio, que está compuesto por epi, meso y endo, ¿sí? Y acá vemos, ¿sí? Qué pasa cuando el receptáculo se engrosa, y eso es el ovario en la manzana, y el resto es todo el receptáculo, ¿sí? En la flor epígina, ¿sí? Fruto pomo, ¿sí? Este fruto pomo, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Partes del receptáculo. Pericarpio, el receptáculo, ¿sí? Y las indubias, ¿sí? Son piezas extracarpelares que persisten del fruto, ¿sí? Cáliz, en el caso de la manzana, glumas y glumelas, en el caso de las gramíneas, involucro, en el caso, ¿sí? De las compuestas. Son cosas accesorias que van a estar, ¿sí? Que van a estar. El cáliz, ¿sí? Se ve perfectamente en la manzana. Las glumas y las glumelas son unas pequeñas partecitas que tienen, ¿sí? Los cereales cuando están recién maduros, ¿sí? Que tienen como unas capitas por fuera, unas capitas que las sacamos con la mano, ¿sí? Y después queda el grano. Entonces, pedúnculo, cáliz, ¿sí? En el caso del tomate. Esos rastros a veces quedan, ¿sí? Y me dan a entender que era una flor de Gineceo súpero. Cuando no los tengo es el problema, tengo que empezar a ver un poco más de cosas. Pero cuando las tengo, digamos, estas partes llamadas, ¿sí? Indubias me van a dar a mí conocimiento de qué flor le da origen a este fruto. ¿Me hago entender, gente? Sí, sí. Sí, Sí, sí. sí, sí. Sí, sí. Entonces, ahora, a mirar los frutos con un poco más de detenimiento y tratar de dilucidar algunas cosas. En la imagen de la izquierda se observa un gineceo súpero con sus partes, ¿sí? En la imagen de la derecha se observa el corte longitudinal del gineceo y el corte transversal del ovario. Por favor, silencian los micrófonos, ¿sí? Entonces, izquierda, gineceo súpero con sus partes. En la imagen de la derecha, corte longitudinal del gineceo y corte transversal del ovario. ¿Sí? Ovario estiroestigma, placenta, óvulos, ¿sí? Corte transversal del ovario mismo, ¿sí? Con el lóculo. El lóculo es el espacio que hay entre los óvulos y el carpelo adentro, un hueco que a veces está relleno y a veces está hueco, como en el caso de los ajíes, ¿sí? ¿Mm? Este es un carpelo, ¿sí? Dividido en cuatro, ¿sí? O sea, cada triangulito es un carpelo, ¿sí? Eso es gamo carpelar. Son 4 carpelos unidos. Cada carpelo con un solo lóculo. Puede ser que el carpelo tenga un lóculo, o sea, multilocular. También cada carpelo, o sea, complican más las cosas. Profe, disculpe, ¿el óculo es el espacio vacío? Que puede estar vacío o relleno, pero sí es el espacio. Ah, ok. Tipo de flor y fruto, ¿sí? Derivado. Acá venimos. Flor hipóginas y períginas, es decir, el gineceo súpero y medio, efectivamente. Entonces, a partir del ovario se desarrolla en la parte de fruto. En las flores epíginas, ¿sí? O de gineceo ínfero, como el ovario está soldado al receptáculo, este también forma parte del fruto, ¿sí? Eso hay que tener, ¿sí? O sea, en las flores hipóginas y períginas, el ovario va a ser el fruto. Pero en las flores epíginas, el ovario va a formar parte del fruto porque el gineceo está soldado al receptáculo, ¿sí? ¿Se entiende esa parte?
Sí, Ahí se sí. puede ver bien en los dibujos. ¿sí? En el súpero y medio el receptáculo no forma parte entonces del fruto. Exactamente. Y no, porque el receptáculo no está protegiendo al ovario, no está soldado, como en el caso de las flores píginas, ¿sí? De gineceo ímpero. ¿Me explico? Sí, sí, gracias. Entonces, las clasificaciones morfológicas de los frutos a menudo lo relacionan con el tipo de flor y gineceo, a partir del cual se desarrolló, haciendo énfasis en la relación entre carpelos, entre sí y con las otras partes de las flores. ¿sí? Hay muchas clasificaciones, ¿sí? Hay muchas cosas para tener en cuenta, pero ¿sí? Uno de los caracteres muy importantes es la dehiscencia, la apertura, cómo se abre. Y ahí vimos varias dehiscencias nosotros, ¿sí? ¿Sí? Cuando se abren, cuando, digamos, dejan salir las semillas. Cuando el fruto está maduro, deja salir la semilla. Entonces, la sutura puede ser sutura simple o sutura doble, que es lo que me estaba preguntando acá la compañera hace un rato, ¿sí? Tenemos, ¿sí? Los, digamos, el o los, ¿sí? Nervios suturales, o nervios también llamados placentarios, y el nervio o la vena media de la hoja. Si se abren ambos, es sutura doble. Si se abre solo el nervio sutural, o el nervio, digamos, de la, donde está la placenta, es sutura simple. ¿sí? La vena media es la vena media, el nervio principal de la hoja, ¿sí? Del carpelo también. Entonces tenemos, sí, diferentes tipos de apertura, que nosotros no, la vamos a, no hace falta que las aprendamos, pero acá están, ¿sí? Acá están, ¿sí? Ventricida, septicida, placentifaga, ¿sí? Loculicida, septifraga. O sea, con esto se clasifican los frutos, ¿sí? Muchas clasificaciones son con eso. ¿sí? Entonces, acá tenemos el esquema de, un tipo de esquema de clasificación, ¿sí? Un tipo de esquema de clasificación. Entonces, ¿cuál es la división más importante que vamos a hacer? En monotalámicos y politalámicos, ¿sí? Si ustedes llegan al parcial y yo les digo, hágame una clave con estos frutos, y no me saben separar monotalámico de politalámico, estamos al horno, porque es la división más fácil que hay, ¿sí? Frutos que derivan de una única flor versus frutos que derivan de varias flores unidas, ¿sí? También llamados inflorescencias, ¿sí? Pues son varias flores, porque vienen de una inflorescencia, ¿sí? Entonces, frutos monotalámicos versus frutos politalámicos. Primera división, ahí ya separo dos grandes grupos. Luego, dentro de monotalámicos, empiezo la separación que sigue. ¿Sí, Tamara? Consulta, profe, cuando dice politalámicos, ¿puede ser el brócoli? El brócoli, Porque, lo que pasa que el brócoli es una inflorescencia, ¿sí? Eso, sí. una inflorescencia, pero cada inflorescencia da un frutito, o sea, cada flor da un frutito aparte. Y no es una infrutescencia, da un fruto seco el brócoli después al final, ¿sí? Profe, ¿puede ser Bien. la familia de las zarzas? ¿De? De las zarzas. La zarzamora, la murra, la frambuesa. Hay unos de esos que son frutos compuestos, ¿sí? No son infrutescencias, ¿sí? Son monotalámicas con muchos carpelos, ¿sí? Divididos, ¿sí? Ah, Y en eso hay una gran diferencia, ¿sí? En la infrutescencia, que son muchas florcitas pegaditas formando el fruto, en el caso del brócoli, que es la flor. El brócoli es la flor, ni siquiera es el fruto, ¿sí? Entonces, el y ahí brócoli que pone nosotros como, comemos la flor. Acá estamos comiendo el fruto, ¿sí? ahí pones como ejemplo la piña. El ananá, claro. Naná. Ujú. El ananá es un infrutescencia. ¿Qué dice? A ver. El ananá es una infrutescencia. Claro, yo lo pensaba porque cada, digamos, en la flor del brócoli, como cada
puntito verde, para decirlo así groseramente, cada puntito de esos verdes se convierte en una flor. Ahí es donde me generó confusión con esto de politalámico. Claro, pero tenés que ver después el fruto que se va a formar de esa flor. No se forman porque está ultra modificado, pero sí. Ahí va. Se va a formar un fruto que es el fruto silicua o fruto silicula típico de las brasicáceas. Y es un fruto Bien. seco a la madurez. Listo, ahí va, me quedó mejor. Gracias. ¿Sí? ¿Qué Entonces, fruto es el que está al lado del ananá, el rojo? ¿Qué sería eso? ese de otro ananá diferente. O una bromelia también. Las bromeliáceas son infrutescencias. Gracias. El higo también. Si la familia Moraceae, familia de las moras, sí es una infrutescencia. La frambuesa no. Bueno, entonces los monotalámicos que derivan de una única flor, vamos a tener frutos compuestos y después tenemos frutos simples. Una flor, un fruto. Fruto compuesto es una flor, muchos frutos. ¿Sí? Infrutescencia es muchas flores, muchos frutos. Pero acá tenemos monotalámicos. Una flor, muchos frutos compuestos. Una flor, pocos frutos simples. ¿Sí? Y ahí otra división. Secos y carnosos. Secos nos dividimos en indehiscentes, o sea, no abren, y ahí tenemos de gineceo súpero y de gineceo ínfero. Y secos dehiscentes, unicarpelares, bicarpelares o pluricarpelares. Secos dehiscentes, ahí entran los frutos de las brasicáceas o la familia del repollo, ¿sí? Todas esas. ¿Sí? Lo que me acaban de decir, brócoli, todo eso. Y carnosos tenemos también de gineceo superior y gineceo inferior. Es una clasificación grosera, una clave, ¿sí? Que bien podemos hacerla el sábado, si llevan frutos, o la vamos a poder hacer en el parcial si yo llevo frutos, ¿sí? Y hay más clasificaciones, y más completas. Fíjense acá, clasificación de los frutos son artificiales, basadas en caracteres de fácil observación, ¿sí? Es lo mismo que hicimos en el jardín botánico, fueron clasificaciones artificiales, basadas en caracteres de fácil observación, lo que podemos ver, lo simple. Entonces, primera división grande, monotalámicos versus poli. Provienen de una única flor, provienen de una inflorescencia. Los frutos se hacen, ¿sí?, concrescentes entre sí al madurar. ¿Sí? Entonces, uno, tenemos un montón, y uno prima solo un tipo, ¿sí? Entonces, de uno entramos a dos, ¿sí? Dos simples versus dos primas compuestos. Gineceo es unio pluricarpelar, pero dialicarpelar, ¿sí? Está separado, los carpelos están todos separados y cada carpelito va a formar un fruto. ¿Sí? Es un único gineceo separado en varios. ¿Sí? En cambio, ¿sí?, en el caso de los simples, es un gineceo que es unio pluricarpelar, pero gamo, todos los carpelos están unidos, soldados. ¿Sí? Dentro de los simples vamos a tener secos en tres, y tres primas carnosos. ¿Mm? Cuatro indehiscente, cuatro prima dehiscente. ¿Sí? Fíjense la manera simple de armar una clave con lo que vemos, con lo que solo se puede ver. ¿Sí? Por eso era una cosa sencilla lo que yo les estaba pidiendo que hagamos allá en el jardín botánico. ¿Sí? Lo que vemos usamos para separar. Y siempre vamos a lo obvio, lo muy obvio, lo primero. ¿Sí? Por ejemplo, una clave fácil hubiera sido hojas simples separado hojas compuestas. Listo. Dentro de hojas simples empiezo a separar. Con borde tal, con nervadura tal, con pecíolo tal, con coloración tal, no sé. ¿Sí? Y hojas compuestas, bueno, también, las separo. Y así voy viendo, por ejemplo, ¿sí? Y así, bueno, acá tenemos un montón de cosas que después, bueno, estos ya son ejemplos que ya fuimos viendo, ¿sí? Que ya fuimos viendo, que después este PDF lo voy a subir para que le queden los ejemplos, ¿sí? Para que vean todos los ejemplos que estamos viendo acá, ¿sí? Que ahora lo estoy pasando rápido porque voy a pasar a otro PowerPoint que tiene ejemplos un poco más ilustrativos todavía, ¿sí? Pero bueno, este PDF lo voy a subir a nuestra comisión, ¿sí? Y ahora les voy a mostrar ¿sí? Que este también me lo pasó un profe, ¿sí?, de la Universidad de Córdoba. ¿Mm?
Y acá también vamos a ver cosas, pero ya frutales, solo frutales. Esta es más para la gente de agroecología y también para la gente de viverismo, ¿sí? Donde vamos a ver ejemplos y cosas, ¿sí? Por ahí, algunas ya las vimos para reforzar. Fíjense, para cada especie se menciona, ¿sí? El alumno debe ser capaz de identificar los caracteres diagnósticos del grupo taxonómico. Esto es para las materias frutales, ¿sí? No para nosotros, pero fíjense hasta dónde llega una materia de una licenciatura, ya, que tienen 30 materias, 40 materias. Entonces, ¿qué pasa? Tienen que llegar a estos niveles. Nosotros no vamos a llegar ni por casualidad a esto, ¿sí? Entonces, acá tenemos ¿sí? una clasificación taxonómica, ¿sí? Una filogenia. Empezamos por el grupo más inclusivo de todos, ¿sí? La división traqueofitas. Traqueofitas son aquellas plantas que tienen sistema vascular, ¿sí? Que tienen tejido vascular. Una subdivisión, que es la espermatófita, o sea, tienen semilla, la presencia de semilla. Y otra clase es el otro taxón, es clase angiosperma, ¿sí? O angiospermae, también llamada. La subclase es, ¿sí? Magnolídeas, o también llamadas dicotiledóneas, ¿sí? Y dentro de la subclase hay familias, ¿sí? Y antes de la familia hay órdenes, que acá no aparecen, ¿sí? Por ejemplo, rosáceas, ¿sí? Es la familia Rosace, que antes tiene el orden Rosales. Rutáceas también, ¿sí? Está dentro de la familia Rosáceas. Vitáceas también está dentro de la familia dentro del orden Rosales, ¿sí? Juglandaceae, que la de la no, tiene un orden propio, Juglandales, ¿sí? Y así, Fagales también tiene propio orden, ¿sí? Pero sepan que entre la familia y la subclase hay un taxón intermedio que es el orden, ¿sí? Y después tenemos la otra subclase, que es la Lilidae o monocotiledóneas, y ahí tenemos las familias Arace, ¿sí? Que es la de las palmeras y otras más. Musace, ¿sí? La de la banana. Bromeliaceae, la de la ananá, ¿sí? Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. ¿Sí? Acá tenemos plantas frutales, ¿sí? Bueno, queda menos de un minuto. Como queda menos de un minuto, ¿sí? Lo que vamos a hacer es cortar acá y volvemos a entrar.